No porque existan las verdades de perogrullo dejan de ser menos relevantes, sobre todo cuando tienen que ver con la política y las políticas públicas. Y si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido desde su campaña y durante sus 3 años de gestión que la mejor política exterior es la política interna y ha mandado continuas señales de que la política exterior le vale un rábano, el mensaje que México, el presidente de México ha mandado a la comunidad internacional cara a esta cumbre de cambio climático COP26 en la ciudad de Glasgow, en el Reino Unido, es un verdadero soplamocos a la comunidad internacional y a uno de los temas más decisivos para el futuro bienestar de la humanidad, como lo es el cambio climático. Esta cumbre llega en un momento enormemente complicado, que se ha turbocargado como resultado del impacto económico, social, humano de la pandemia del COVID-19, con varias economías tratando de reactivarse, con el impacto brutal que han tenido las disrupciones en las cadenas de suministro, en cómo los países están buscando solucionar estas disrupciones y por lo tanto muchas de las políticas y compromisos que muchas naciones habían asumido con respecto a emisiones de carbono, emisiones de metano, sencillamente no se están cumpliendo. A la par de un año que nuevamente demuestra que en muchos sentidos tenemos ya efectos del calentamiento global y del cambio climático que podrían ser irreversibles, es decir, darle la vuelta ya a algunos de los indicadores que estamos viendo en distintas partes del mundo. Una serie de reportes de Naciones Unidas han demostrado que quizá ya puede empezar a ser demasiado tarde para que la comunidad internacional, los seres humanos, puedan darle la vuelta a algunos de los efectos ya irreversibles del calentamiento global. El presidente López Obrador, como lo he comentado aquí en algunas otras ocasiones con ustedes, tiene una visión antidiluviana de la política internacional, de las relaciones internacionales y del concepto de soberanía nacional. No entiende que el mundo hoy no es el de la posguerra ni el de la Guerra Fría, en donde los estados básicamente se pertrechaban detrás de conceptos de soberanía nacional. Crecientemente en las últimas décadas, los estados, los políticos, los partidos políticos han entendido las sociedades que en el sistema internacional del siglo XXI a veces es fundamental la cesión selectiva y consensuada de soberanía para poder avanzar en objetivos comunes y sobre todo construir un andamiaje de bienes públicos globales que nos impactan a todos los países del mundo por igual. El cambio climático claramente es uno de estos temas y muchos países empiezan a medir su política exterior, su impacto en el sistema internacional, en términos de la capacidad de precisamente mover la aguja en estos bienes públicos globales. Y México está completamente ausente de este debate, no solo en el tema cambio climático, en tantos otros temas que el presidente sencillamente no le interesa dedicarle ni un minuto, que no tiene la menor intención de que su gobierno le dedique recursos o banda ancha, y crecientemente México empieza a ser visto, si no como un paria en el sistema internacional, ciertamente como un actor poco constructivo que en muchos temas de la gobernanza internacional simplemente no le está entrando. México ha tenido momentos en sexenios con presidentes, con coyunturas que le han generado una percepción negativa, malos momentos de imagen a nuestra nación, indudablemente, pero como este que estamos viviendo ahora, en toda una serie de frentes, en la embestida a los medios de comunicación, en la embestida a las organizaciones de la sociedad civil, en la embestida a la ciencia, la investigación, la tecnología,
eh, en el prácticamente paradigma antidiluviano en materia de cambio climático y políticas energéticas, energía renovable, donde básicamente todos los países del mundo van en una dirección y México va a contrapelo en reversa. México empieza a generarse en toda una serie de frentes, en toda una serie de países, una muy mala imagen como un país que, digamos, se está yendo por su propio camino a contracorriente las necesidades de acción concertada global, multilateral, en toda una serie de foros. El hecho que el presidente ni siquiera se digne en pensar que es importante acudir, incluso podría ser una oportunidad para que él defienda su paradigma energético y en materia de cambio climático, ni siquiera lo contempla. El nivel de la delegación mexicana es paupérrimo. El mensaje que manda México es realmente muy preocupante y hay muchos gobiernos, muchos embajadores europeos acreditados aquí en esta ciudad, en Washington, me han preguntado qué es lo que está pasando con las posiciones de México en toda una serie de temas, por qué no va México a nivel presidencial a la cumbre del COP26 en Glasgow. Y es que hay que decirlo, creo que no hay manera de tapar el sol con un dedo. Tenemos al presidente mexicano más desinteresado y más poco curioso intelectualmente, y miren que Peña Nieto no fue demasiado ejemplar en este sentido, pero sin duda tenemos al presidente más desinteresado y menos intelectualmente interesado, curioso sobre lo que ocurre en el mundo, cómo impacta lo que ocurre en el mundo a México y qué lecciones puede desprender México en toda una serie de frentes de política pública en torno a lo que está ocurriendo en el resto del sistema internacional. Para un país como México, la 12ª economía del mundo, con la relación económica y comercial que tiene con Estados Unidos, un país que en momentos distintos ha jugado un papel de vanguardia en toda una serie de temas de la agenda internacional, es lamentable ver la posición de México hoy en el sistema internacional, en la concertación regional, global, multilateral, y ver a un país que sencillamente ya no es que ni siquiera esté boxeando, ni siquiera está dispuesto a subirse al ring internacional.